Hola, 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 preciosos amigos. Feliz mañana, prácticamente hoy viernes, un día de preparación, un día que Dios nos da la oportunidad de estar conectados, de poder abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir el capítulo 89 del libro de Salmos. Por cierto, un capítulo muy interesante, un capítulo que nos habla mucho acerca del relacionamiento que tiene Dios con su pueblo, la condición del hombre y la condición de Dios. Vamos a estudiar 52 versículos el día de hoy. Vamos a pedir la dirección de Dios para que el Espíritu Santo nos haga entender cuál es el mensaje que el día de hoy necesitamos colocar en nuestro corazón. Vamos a orar. ¿Te parece? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, permítenos en esta mañana oscura, como dice tu palabra, para buscarte por medio de la Biblia. Ayúdanos, Padre, a poder encontrar esas perlas preciosas y que tu mensaje sea un bálsamo para cada uno de nosotros que lo vayamos a escuchar. Usted sea el gran Maestro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos, ahora sí vamos a abrir la palabra de Dios. El capítulo 89 del libro de Salmos. Este es un capítulo que nos habla acerca del pacto de Dios con el salmista David. Porque cuando uno hace un pacto, pues uno tiene que ser perseverante. Cuando uno hace un pacto, tiene que cumplir su promesa. Y así se caiga el cielo y la tierra, así se desplomen, tengo que seguir firme. Así es, ¿por qué? Porque hemos hecho un acuerdo con Dios. Y un acuerdo no puede romperse porque la crisis venga. No. Si somos seguidores de Jesús, tenemos que serle fiel en las buenas y en las malas. Vamos a comenzar a meditar la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos 1 en adelante. Dice la Biblia: la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu fidelidad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, versículo 4, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las naciones. Interesante. Interesante porque estos 4 primeros versículos que la palabra de Dios nos habla, nos hace ver la relación de un Dios creador con el hombre que es criatura. Dios siempre tiene su lugar en esta tierra, porque Él es creador. Yo tengo mi lugar en esta tierra como criatura, como un ser creado. Por eso es muy importante entender la situación que tenemos nosotros con respecto a Dios. Dios es soberano. Dios tiene el control de esta tierra. Tú sabes que el libro de Apocalipsis nos dice que los ángeles están sosteniendo los 4 ángulos de esta tierra. Allí podemos ver que Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de los gobiernos. Dios tiene el control de tu vida. Entiéndelo eso. Dios tiene el control de tu vida. Pero ¿cómo puede tener Dios el control de mi vida si ahorita yo estoy pasando por una situación difícil? Sí, probablemente estés pasando por una situación difícil. Pero eso no significa de que Dios no tenga el control de tu vida. Dios está en pleno control de lo que tú estás pasando. Y yo ahorita puedo estar predicando, pero no puedo conocer a detalle la situación que estés viviendo. Pero Jesús sí lo conoce. Y Jesús sí está trabajando.
Jesús está esperando el momento adecuado para solucionar tu crisis. Todos tenemos crisis en esta vida. Y esas crisis nos sirven a nosotros ¿para qué? Para fortalecernos cada vez más. Para aprender a depender más de Jesús y menos de nosotros. Versículo 5. Celebran los cielos tus maravillas, Jehová. Tu fidelidad también es la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los poderosos? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Allí vemos claramente acerca de la condición de Dios en el cielo. La pregunta que nos dice el versículo 6. ¿Quién en los cielos será igual a Jehová? Sí, nadie puede colocarse en el lugar de Dios. Nadie puede tomar su lugar. Nadie puede igualarse a Jehová. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, nos dice que Él va a hacer nueva esta tierra, va a recrearla, va a borrar toda lágrima. Apreciado amigo y apreciada amiga, ¿quién puede hacer solamente eso realidad? Solo Jesús. Yo no podría hacerlo. Hoy en día la gente quiere buscar otros planetas para vivir. Hoy en día la gente quiere salir de esta tierra porque prácticamente se cansó, prácticamente cree que esta tierra ya colapsó. Muchos investigadores científicos están buscando vida en otros planetas. Pero así la encontrasen, la vida toda no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Porque el problema no está en el planeta. El problema está en el corazón humano. En mi corazón, en tu corazón, donde quiera que estemos. Los problemas van a continuar porque los problemas nacen en el corazón humano. Cuando un corazón es egoísta, cuando un corazón es mezquino, esa mezquindad nos sigue a donde vayamos. Así haya dinero, así haya trabajo, así haya el esposo ideal, así haya la familia ideal, así estés con salud, la crisis va a continuar. ¿Por qué? Porque la crisis no está en el entorno, la crisis está en nuestro propio corazón. Por eso es que hoy nosotros tenemos que comenzar a meditar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda generar un cambio en nuestra vida. Necesitamos cambiar. Necesitamos ir a Jesús. Necesitamos a aquel que sí puede hacer todo, porque Él es poderoso. Nosotros por sí no podemos hacer nada. Y aquí la Biblia se hace una gran y maravillosa pregunta. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los poderosos? Pues nadie. Entre los seres creados hubo uno que quiso ser semejante a Jesús, que quiso subir al monte, dice el libro de Ezequiel, pero no halló lugar. ¿Cuál fue el lugar de ese ángel? ¿Cuál fue el lugar de ese ángel de luz? Será arrojado a esta tierra. ¿Por qué? Porque nadie puede ser igual a Dios. Porque Él es creador y nosotros somos criatura. Tengamos muy presente en que no podemos rebelarnos ante Dios. Y cuando digo que no podemos rebelarnos, no me estoy refiriendo que tenemos a un Dios autoritario. No, para nada. Cuando digo que no podemos rebelarnos ante Dios es porque nosotros tenemos limitaciones como seres humanos, pero Dios no tiene limitaciones, ¿sabes? Dios es perfecto en tiempo y en espacio. Cuando hablamos de que Dios es perfecto en tiempo, es porque Él sabe el momento en cuál se va a manifestar en tu vida.
el momento en cual se va a manifestar para ponerle fin al pecado en esta tierra, es perfecto en tiempo. Él conoce los tiempos. Jesús le dijo a su madre cuando estaba presente en una boda: mujer, mi hora no ha llegado. Y Jesús estaba hablando de lo que le corresponde hacer a Él, porque Él no las hace solo, las hace en equipo con su Padre. Y no porque un ser humano se lo diga, lo tiene que hacer. Por eso es que tal vez muchas personas piensan que sus oraciones no son escuchadas. Pero no es que no sean escuchadas. Coloca en tu mente, en tu corazón, lo que Jesús le dijo a su madre: mi hora no ha llegado. La hora de que tu problema sea resuelto no ha llegado. Dios conoce el momento adecuado, preciso y oportuno para que la bendición de que tu oración sea escuchada sea en el momento, en el mejor para ti. Sí, por eso es que Dios es perfecto en tiempo. Y Dios es perfecto en espacio. ¿Por qué? Porque conoce plenamente lo que tú estás pasando. Conoce la realidad que estás viviendo. No desesperes. Ten paciencia. Espera un poco más. Solo un poco más. Porque Cristo se va a manifestar. Versículo 8 del libro de Salmos, capítulo 89, verso 8. Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién como tú? Nadie, evidentemente nadie. Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tenemos un Dios fiel, un Dios que se complace en cumplir lo que promete. Versículo 9. Tú tienes dominio sobre la bravedad del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Dios tiene el control de todo. Si Dios controla las olas de los mares que son bravos, ¿cuánto más no controlará tu vida? Tranquilo, no desesperes. Dios controla tu vida. Dios tiene el control de tus problemas. Dios tiene el control de tu familia. Versículo 10. Tú quebrantaste a Rahab como a un herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. La capacidad que tiene Dios de librarnos de la crisis. La capacidad que tiene Dios de librarnos del poder del enemigo. Dios libre en el momento que Él cree oportuno. Porque lo que quiere es que nuestro corazón cada vez se fortalezca y sea un corazón transformado. Versículo 11. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y tu plenitud, tú lo fundaste. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Dios. Por tanto, Él es creador. ¿Quién nos creó a nosotros? Dios. Por tanto, somos criaturas que debemos de depender de Jesús. Versículo 12. El norte y el sur, tú los creaste. El tambor y el hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte en tu mano exaltada tu diestra. Justicia y derecho por el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Así es. La misericordia y la verdad es lo que identifica a un Dios que está presto a poder perdonarte, presto a poder estrecharte el brazo y decirte: aquí estoy yo. Puedes seguir caminando, pero con mi ayuda no solamente caminarás, sino que también aprenderás a correr. Y a correr para no caerte, a correr para llegar a la meta. Versículo 15. Bienaventurado sea el pueblo que sabe aclamar. Andará Jehová a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido.
porque tú eres la gloria de su potencia. Y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Jehová es nuestro escudo. Nuestro Rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Interesante. Interesante el versículo 19 que nos dice: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Dios coloca el socorro y ese socorro se llama Cristo Jesús, porque es poderoso, porque puede librarnos de los ejércitos del mal. Jesucristo tiene la capacidad de poder defendernos. Tenemos a un Jesús que no solamente está muerto, tenemos a un Jesús que resucitó, tenemos a un Jesús que está en los cielos, tenemos a un Jesús que hoy en día está en el lugar santísimo, tenemos a un Jesús hoy en día que está ocupando el lugar de un sumo sacerdote. Tenemos a un Jesús que está siendo hoy juez en favor de nosotros. Imagínate si es que Jesús no fuese nuestro juez hoy en día. Triste hubiese sido nuestra realidad, porque ¿quién podría decir: aquí están las marcas de los clavos, yo he muerto por el pecador? ¿Quién podría decirlo? Si Jesús no hubiese participado de ese gran sacrificio, estaríamos todos perdidos. Pero tenemos a ese Jesús. Tenemos a ese Jesús que dice la Biblia: he puesto el socorro. El mayor socorro fue dado en la cruz del Calvario. Nuestra mayor liberación, el inicio de nuestra redención, y casi podría decirse, casi el final de nuestra redención fue dado en la cruz del Calvario. Cuando Cristo venga en los cielos rodeado por ángeles, millares de ángeles, suspendido entre las nubes, allí será la plenitud de nuestra redención. Levantad vuestras cabezas, como dice el libro de Lucas. Erguíos, porque nuestra redención está cerca. Nuestra redención está sumamente cerca. Tenemos que estar complacidos y alegrados porque esa redención va a ser una realidad. Y esa redención la está preparando Jesús para ti y para mí. Pero para experimentar esa redención, para ser parte de aquellos que podamos estar en pie y ver a Jesús, tenemos que hacer algo muy importante en nuestra vida. ¿Y qué es eso importante que debemos de hacer en nuestra vida? Mucha oración. Si es que nosotros no estamos orando, si es que nosotros creemos que estamos esperando a Jesús porque simplemente estamos bautizados, déjame decirte que nunca veremos a Jesús. Aquel que verá a Jesús va a ser aquel que está preparándose. Recuerda, bienaventurado aquel siervo que cuando su patrón venga le encuentre trabajando. Aquel siervo que verá a Jesús ver por segunda vez va a ser aquel que esté trabajando en el nombre de Jesús. Va a ser aquel que se esté dedicando a sus propios negocios, a los negocios de Jesús, a los negocios de nuestro Señor. ¿Y cuáles son los negocios de Jesús? Oración, estudio de la palabra de Dios, como estamos haciendo ahorita, lo estamos meditando. Y finalmente, la predicación del Evangelio. Predicar a otras personas, enseñar a otras personas. Si hoy tú estás aprendiendo algo, no puedes quedártelo para ti. Tienes que enseñárselo a otro. Tienes que hacerle participar lo que has aprendido.
Tienes que orar mucho en casa. Hoy tenemos tiempo para orar. Tenemos tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Versículo 20, dice la Biblia: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi sana unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de perverso lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que lo aborrecen. Mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él clamará a mí diciendo: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Versículo 28, para siempre le aseguraré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Versículo 29, estableceré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Aquí vemos a un Dios que no olvida, a un Dios que es fiel, a un Dios que está confirmando el pacto que tiene con sus hijos. Dios tiene un pacto con su pueblo. Dios tiene un pacto contigo. Dios tiene una promesa contigo. Dios, por medio de Jesús, dijo que vendría por segunda vez a esta tierra. Esa promesa está por cumplirse. Y Dios es un Dios fiel. Su palabra lo dice y lo remarca en el versículo 24. Mi fidelidad y mi misericordia estarán con él. Fidelidad, misericordia es lo que Dios nos ofrece hoy. Fidelidad, ¿por qué? Porque todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Sí. Y misericordia, ¿por qué? Porque hoy podemos aún elegir en favor de Jesús. Hoy podemos estar practicando el pecado. Podemos haber corrido muy lejos. Podemos incluso haber apartado de los principios que son lo que Dios desea en nuestra vida. Podemos habernos alejado mucho, pero saben, nadie ha ido tan lejos que no pueda volver. Tú no eres la excepción, nadie es la excepción. Todos podemos ir a Jesús, así como estamos, con todos nuestros pecados, con nuestros defectos, con nuestros errores podemos ir delante de Jesús. Y sabes, cuando vamos delante de Jesús y pedimos perdón por todo lo que hemos hecho, y ese pedido sale del corazón con el propósito no de seguir en lo mismo, sino con el propósito de cambiar, Jesús automáticamente te coloca una hoja en blanco, perdona tus pecados. Jesús perdona todos nuestros pecados. Si algún pecado os tenéis, la Biblia dice: abogado tenéis, hijitos míos. Tenemos un abogado. Hay que estar tranquilos. Ese abogado puede luchar en favor nuestro. Y tenemos un abogado que no es un abogado humano. Es un abogado de oficio. Es un abogado que tiene misericordia. Es un abogado que conoce bien tu expediente. Que conoce bien mi expediente. Y ese abogado no va a parar hasta justificarnos. Sí, hasta justificarnos. Confía en Jesús. Confía en sus promesas. No te desanimes. Sigue perseverando. El que persevera hasta el final, ese será salvo. Versículo 30, dice la Biblia: si dejarán sus hijos mi ley,
y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos, hablando acerca de la palabra de Dios, y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara de rebelión y con azote su maldad. No es que Jesús está ahí con una vara y presto para decir, ya, este se portó mal y lo castigo. No, no está hablando de eso. Dios no es un Dios arbitrario, no es un Dios castigador, no. Dios es un Dios, ya lo hemos dicho y remarcado N veces, de misericordia, de fidelidad. Y cuando la palabra de Dios nos dice que aquellos que no estén haciendo su voluntad, simplemente castigará con vara de rebelión, lo que está diciendo aquí el salmista es que cada uno de nosotros tomamos decisiones. Cada uno de nosotros decide seguir a Jesús o no seguir a Jesús. Cada uno de nosotros decide por la vida eterna o por la muerte eterna. Y en medio de esa decisión, cada uno de nosotros construye las propias consecuencias de nuestras decisiones. Así es, apreciado amigo. Así es, apreciada amiga. Si hoy nosotros experimentamos lo malo, es por nuestras decisiones malas. Las decisiones que nosotros hoy tomemos en esta vida será un resultado de lo que vivamos mañana. De eso se está refiriendo el salmista David. No es que Dios te castigue. No es que Dios diga, este se portó mal, entonces pues vamos a darle un escarmiento. No. Dios no actúa como hombre. Dios no es criatura para actuar de esa manera. Dios es Dios. Dios es creador, pleno en misericordia. Dios es amor. Versículo 33. Pero no quitaré de él mi misericordia. ¿Te das cuenta? A pesar de las rebeliones, a pesar de portarnos mal, a pesar de no seguirlo, a pesar de no aceptar su salvación, a pesar de no aceptarlo como nuestro Salvador, a pesar de todo ello y muchas cosas más, no quitaré de él mi misericordia, ni faltará a mi fidelidad. No olvidaré mi pacto, el pacto que hizo Jesús. No lo va a olvidar nunca. Todas las promesas que están en esta Biblia está hecha para ti y para mí. No solamente está hecha para el que está dentro de la iglesia. Está hecha para ti que tal vez no conoces a Jesús, que puedes apoderarte de todas estas bendiciones. No olvidaré mi pacto, ni mudará lo que ha salido de mis labios. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no pasó, la palabra de Dios permanece. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios está vigente. Todas sus promesas serán una realidad en nuestra vida. Versículo 35. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Aquí hay una gran promesa que dice que la descendencia nuestra será para siempre en el trono, como el sol delante de Dios. Apreciado amigo y apreciada amiga, tu futuro, lo que viene adelante, si es que estamos confiando en Dios, tenemos la victoria asegurada. Caminemos sin miedos, caminemos sin temores, porque tenemos a un comandante, tenemos a un Jesús, que Él es nuestro pastor. Él está delante de nosotros. El pastor sabe por dónde llevarnos. Él conoce los mejores pastos. Él conoce la pradera que a nosotros nos corresponde ir. Él conoce a su rebaño. Él conoce a todos sus hijos. ¿Te acuerdas de la ovejita perdida?
dejó a 99 y se fue en busca de esa una. Se fue en busca de esa una, ¿por qué? Porque esa una era la que estaba perdida. Las otras 99 ya sabían conducirse. Las otras 99 conocían el camino que el pastor había dado. Pero esta una se había perdido. ¿Por qué? Porque no conocía el camino. Y el pastor necesitaba enseñarle cuál es el camino. Dios está buscándonos a todos. ¿Para qué? Para enseñarnos el camino correcto, por medio de su palabra. Él es el pastor por excelencia, el pastor que nos guiará a los portales celestiales, para que un día podamos irnos con Jesús, para que un día podamos estar 1000 años en los cielos, para que un día podamos heredar la corona de vida eterna. Versículo 37. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Sí, será para siempre esa herencia que Dios nos va a dar. La vida eterna, la felicidad eterna. El fruto del árbol de la vida comeremos y será asegurada y sellada la vida eterna para todo ser humano. Para todo ser humano que ha decidido serle fiel a Jesús hasta la muerte. Versículo 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a un ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo. Has profanado su corona hasta la tierra. Tengamos cuidado con la profanación. Tengamos cuidado con no darle el lugar que le corresponde a Dios. Profanar es hacer todo lo contrario que nos dice la Biblia. Profanar es echar por tierra las enseñanzas que hemos recibido, no por una iglesia, sino las enseñanzas que hemos recibido por medio de la palabra de Dios. Esta es la boca de Dios. Hemos sido enseñados no por hombres. Estamos siendo enseñados por el mismo Jesús. Su voz está aquí. Aquí están las palabras del gran Maestro. Sigamos leyendo. Versículo 40. Abriste brecha entre todos sus muros. Has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino y la deshonra de sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Apreciado amigo y apreciada amiga, va a haber momentos donde nosotros a veces pensemos que Dios no se acuerda de sus hijos fieles. Estamos pidiendo tal vez por algo, estamos sufriendo tal vez por una situación y aparentemente vemos que estamos solos y que Dios no se manifiesta y nosotros podamos pensar como el salmista David y podamos decir que se alegra a todos nuestros adversarios, que ellos se alegran y se complacen en hacer lo malo hacia nosotros y no vemos justicia. Ten paciencia. El versículo 44 nos responde a esa pregunta. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Lo has cubierto de venganza. ¿Hasta cuándo, Jehová? Es la pregunta. ¿Hasta cuándo? Daniel también preguntó ello cuando se sentía en un momento de crisis donde veía todo lo que su pueblo iba a pasar.
y David hoy dice las mismas palabras que Daniel. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Y saben hasta cuándo? Hasta que el Evangelio sea predicado. Y entonces vendrá el fin, dice el libro de Mateo. Y vendrá el fin no de la destrucción, vendrá el fin del tiempo de gracia. Y hasta ese día todos podremos haber elegido o no elegido a Jesús. Después de ese día la puerta de la gracia se ha cerrado y ya no podremos decidir en favor de Jesús. Por eso hoy que estamos aquí en plena vida, hoy que tenemos la bendición de no estar en un hospital sufriendo el coronavirus, es una bendición para ti y para mí estar ahora bien, porque podemos tener la facultad de decir: Jesús, yo quiero seguirte. Y no me importa por dónde me vaya a llevar el ser fiel, pero yo te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo. Esas son las palabras que deben de nacer de un corazón transformado. Esas son las palabras que deben de nacer de un ser humano desintegrado, cayendo por pedazos. Porque cuando reconocemos que no somos lo que somos, porque muchas veces creemos que somos y somos personas que pueden hacer muchas cosas, pero cuando nos damos cuenta que no podemos hacer nada y reconocemos que somos frágiles, entonces Dios es fuerte para obrar en nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Versículo 47. Recuerda cuán breve es mi tiempo. El tiempo de Dios puede parecer que es largo para nosotros. Puede parecer para nosotros que Dios demora mucho en derramar su justicia y en darnos la mayor alegría de darnos nuestra recompensa. Y creemos que Dios demora mucho. Pero para Dios, dice la Biblia, recuerda cuán breve es mi tiempo. Para Dios no es mucho. Aparentemente para nosotros es bastante. Pero para Dios, que su tiempo es la eternidad, su retorno no es mucho. Muchos seres humanos dicen: ¿cuánto tiempo estamos esperando la venida de Cristo? Evidentemente, ¿cuánto? Porque para el ser humano el tiempo es limitado. Pero para Dios, recuerda. ¿Por qué dice la Biblia recuerda? Porque muchas veces olvidamos. Recuerda, ¿qué debemos de recordar? Cuán breve es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es breve. No desesperemos, así pasen mucho tiempo. Porque para nosotros mucho tiempo, para Dios es tan solo un pequeño tiempo. Porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre, es la pregunta que hace. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? Todos en esta tierra veremos la muerte. Todos en esta tierra moriremos. Pero la pregunta es, ¿todos nos levantaremos? ¿Todos resucitaremos para ver a Jesús y formar parte de la primera resurrección? Tal vez tú dices en esta mañana: hermano, todos vamos a resucitar. La Biblia dice que todos vamos a resucitar. Sí, todos vamos a resucitar. Pero unos resucitarán para vida eterna, que es parte de la primera resurrección, lo que enseña la Biblia en el libro de Apocalipsis. Y va a haber otro grupo que también va a resucitar, como usted lo dice, pero resucitará para muerte eterna. Resucitará para condenación. ¿Por qué? Porque decidió. Su decisión es esa.
Dios no elige colocarle fin a la criatura. Dios decide colocarle fin al pecado. Y si nosotros continuamos abrazando el pecado, pues el pecador morirá porque abraza el pecado. Porque Dios no se complace en eliminar al pecador. Dios murió en esta tierra por medio de Jesús para salvarlo por el pecador. Y es algo ilógico que Dios quiera eliminar al pecador. Dios eliminará el pecado. Dios desterrará el pecado de esta tierra. Pero si nosotros queremos todavía aferrarnos a convivir con el pecado, inevitablemente seremos destruidos. Pero si decidimos por Jesús, decidimos vivir una vida conforme a su voluntad, por amor, no por obras, para que nadie se jacte ni se gloríe. Esto no es una competencia de quién cumple los mandamientos, o quién hace esto, o quién obra conforme dice la Biblia, no. En eso no consiste la vida cristiana. La vida cristiana consiste en ser obedientes a Dios por amor. Y todas las obras es un resultado de nuestro amor por Dios. No te dispones a hacer algo. De manera natural lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con Dios por medio de la oración, el estudio de la Biblia y la predicación del Evangelio. Esas tres cosas nos impulsan a obrar de manera natural. Sigamos leyendo la palabra de Dios y vamos terminando ya con el versículo 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David según tu fidelidad? ¿Dónde están esas proezas que hiciste con el pueblo de Israel cuando los libraste de Egipto? ¿Cómo te manifestaste ahí? El salmista David dice, ¿cómo lo hiciste con ellos? ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué no te manifiestas? Y ya lo hemos respondido, ¿verdad? Porque el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Versículo 50, Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Dios siempre se acuerda de todo. Dios no se va a olvidar de ti. Ten la seguridad que Dios ha colocado tu nombre en medio de su agenda y en la agenda divina está tu nombre. ¿A quiénes va a rescatar? Tu nombre está entre aquellos en que Dios va a rescatar. No tengas ninguna duda de ello. Dios ya colocó tu nombre en su agenda y viene a librarte, viene en favor tuyo. Viene, ¿por qué? Porque tú lo elegiste como tu Salvador. Por eso hoy necesitamos elegir a Jesús como nuestro Salvador. Si no estamos bautizados, si no has aceptado a Jesús, yo te invito a que lo aceptes. Busca una iglesia adventista para que puedas aceptar a Jesús. Para que Jesús sea tu Salvador. Para que comiences la caminata. Y para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús venga, estés firme. Dios siempre se acuerda. Versículo 51. Porque tus enemigos, Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Dios es Dios soberano para siempre.
No podemos seguir a Dios por temporadas. Las promesas que le hemos hecho a Dios tienen que ser para siempre. Puede existir el desánimo, puede existir tal vez el dolor, puede incluso existir una situación donde nosotros podamos pensar que Dios se olvidó de nosotros. Pero ello no puede ser mayor que nuestra fidelidad ante Dios. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de estudiar la palabra de Dios. Agárrate fuertemente de sus promesas. Cristo se acuerda de sus hijos. Y hoy tú no eres la excepción. Vamos a orar y agradecerle a Dios porque nos ha ayudado a entender su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tu palabra ha sido abierta, Señor Jesús. Tu voluntad ha sido expresada por tu propia boca. Usted nos ha hablado por medio de su palabra. Bendice a aquellas personas que han escuchado este mensaje y que más adelante van a escucharlo también. Colócate, Padre, delante de ellos y que tú puedas ser su primera elección. Si hay alguien en esta vida que está escuchando este mensaje y que no te conoce, puedan aceptarte por medio del bautismo para que seas tu Salvador. Oh Señor, sabemos que usted se acuerda de todos nosotros y usted viene en favor de sus hijos. Permítenos, Padre, a nosotros que estamos en esta tierra, hacer nuestro trabajo en esta tierra. Invertir tiempo en oración, invertir tiempo en estudiar la palabra de Dios, escudriñarla y predicar tu palabra, Padre. Eso es el trabajo que tenemos en esta tierra. Usted está haciendo su trabajo en el cielo. Nosotros tenemos que hacerlo en esta tierra. Tenemos que hacer un trabajo en equipo. Usted allá arriba y nosotros acá en esta tierra. Ayúdanos, Padre, a seguir perseverando. Si entra el desánimo, Padre, levántanos, por favor. Bendice a todo este mundo, Padre. Bendice a las personas que están en las camas de un hospital. Si es posible y es tu voluntad, levántalos, Padre, en tu nombre. Permítenos, Padre, que la redención sea una realidad ya en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, apreciado amigo y apreciada amiga. Siéntete bendecido, siéntete amado. Hoy, a las 5:30, esperemos que el sol se oculte para recibir el sábado. Si deseas, puedes también nuevamente conectarte a las 5:30 para recibir el Santo Sábado. No por una hora en exacto, sino porque el sol se oculta y es el momento donde tenemos que recibir el sábado. Es la manera bíblica cuando se oculta el sol. No hay una hora. Si tu deseo es recibir el sábado, te invito a las 5:30. En ese horario estaremos esperando que el sol se oculte. ¿Para qué? Para poder recibir el sábado. Hoy es un día de preparación. Bendiciones y siéntete amado. Recuerda, Maranata, Cristo viene, prepárate.